Buenos días, estudiantes de la materia Análisis y Diseño de Sistemas 2 de la Universidad Bicentenario de Aragua. El día de hoy estamos en la actividad síncrona para lo que es la actividad número uno, sumativa número uno, que ya habíamos compartido en la actividad de inicio, en la síncrona de inicio. Vamos a compartir pantalla. La idea de esta actividad es que los alumnos puedan ver y entender lo que es la unidad uno, donde hablamos del contexto de un sistema de información. En este caso, el contexto de un sistema de información tiene que ver con los procesos y procedimientos que se manejan en un sistema en estudio y de esta manera identificar todo lo que es esos procesos que involucran el sistema en estudio, si hay almacenamiento de datos, cómo se procesa la información. Es decir, que cuando estamos iniciando un estudio de un sistema, debemos ver el contexto de cómo funciona ese sistema. De tal manera que al conocer su funcionamiento, la base de datos, los datos que maneja, podemos entender ese sistema, estudiarlo y proponer soluciones a posibles necesidades o requerimientos que presente el sistema durante su fase de inicio o de estudio. En este caso, entonces, se ve todo lo que es el flujo de datos de esos procesos, cómo funciona. En esta parte tenemos entonces lo que es el contexto de un sistema de información y debemos definir lo que son las técnicas para recolección de esos datos, definir cuáles son los requerimientos o las necesidades de ese sistema. Es como decir la primera fase donde se determinan todo lo que son las necesidades. En esta fase se requiere entonces especificar cuáles son las características funcionales del sistema y las no funcionales y establecer unos diagramas de estudio. Y de esta manera, una vez que conocemos el entorno, los parámetros funcionales y no funcionales de esta etapa, vamos entonces, ya podemos visualizar lo que vamos a proponer como solución o el sistema propuesto. De esta manera involucramos al usuario del sistema en cómo funciona este sistema y levantamos lo que es la información necesaria para entender el sistema y proponerlo. Una vez que nosotros combinamos la parte del levantamiento de la información y el estudio de la situación, vamos entonces, uno debe plantear lo que son los requerimientos que surgieron y plantearlo como un informe o lo que llamamos requerimiento de software. Una vez, este, para poder hacer esta fase, el analista debe ser bastante objetivo eh, en lo que está estudiando, ser muy objetivo y ver con objetividad lo que está sucediendo dentro del sistema o los posibles problemas para proponer lo que llaman los sistemas propuestos. De esta manera, el analista debe tener la capacidad de lidiar con los problemas, en tener buenas relaciones humanas con los que intervienen en este sistema, los usuarios que intervienen en el sistema, y establecer una buena comunicación para poder entender y comprender los procesos del sistema de estudio. De esta manera, entonces, ya en esta etapa se obtienen entonces las especificaciones a partir del cliente o los actores que intervienen en el sistema y se estudia el proceso humano que interviene en forma este, real en el sistema que estamos analizando. Y de esta manera entendemos
el problema a resolver o lo que podemos resolver dentro del sistema y se proponen soluciones bajo los lineamientos y requerimientos que tú. Por eso entonces vemos que tenemos, por ejemplo, lo que es la situación actual de estudio, hay que entonces analizar y definir el problema y de esta manera ofrecer soluciones a esta situación desarrollando lo que nosotros proponemos como sistema actual. De tal manera entonces que surgen los requerimientos del sistema una vez hecha esta fase de análisis y estos requerimientos cumplen para poder cubrir esas necesidades. De tal manera entonces que uno ya puede pasar a la fase del diseño, que es donde ya se diseña el sistema propuesto cubriendo las necesidades que se tuvieron en la fase uno para luego pasar a lo que es la programación y codificación bajo un lenguaje de programación que se adapte al diseño y propósito. De tal manera entonces que aparece lo que es el diseño de todos los procesos propuestos, lo que es el diseño de las bases de datos, de la arquitectura, del hardware que se va a necesitar, incluso del sistema operativo que se necesita instalar y los activos equipos para la instalación del sistema operativo. Además, el diseño también de lo que son los módulos del sistema que vamos a proponer y cómo se interrelaciona. Durante la fase de diseño también se realiza lo que es el diseño de pantallas, pues, de cómo van a ser las pantallas en el sistema, que muchas veces las podemos hacer en un software de diseño, o si queremos algo básico, lo podemos hacer en cierto de un software como PowerPoint, indicando cómo va a estar dividido las pantallas que van a ser la interfaz entre el usuario y el sistema que vamos a proponer. De esta manera, todo esto surge del análisis situacional, tanto interno como externo, del sistema. Tanto la parte externa, las amenazas y oportunidades que podemos tener bajo el ambiente que estamos analizando y el análisis interno para poder establecer si existen fortalezas dentro de la organización que puedan apoyar el desarrollo del sistema propuesto y el sistema. De esta manera, entonces existe importancia para hacer este análisis inicial, como es tener un punto de partida en la planificación que se va a realizar para la empresa, reunir información tanto externa como interna de cómo funciona la organización y el sistema actual. Se puede hacer un cuadro de situaciones de las posibles amenazas que pueda tener y las debilidades que va a tener el sistema actual y también ver cuáles son las relaciones entre los distintos proveedores, los que intervienen en el sistema. Es decir, se puede utilizar una matriz roja donde se establecen fortalezas, debilidades y oportunidades de amenazas en diferentes áreas claves que componen. De tal manera así que definimos los requerimientos y podemos hablar de los tipos de requerimientos como requerimientos funcionales, que son los que describen los servicios que proporciona el sistema, que son las funciones, se establecen requerimientos de entrada, cómo se comporta el sistema, y también se deben tomar en cuenta los requerimientos no funcionales que tienen que ver con los requisitos del producto, comportamientos del producto, requisitos organizativos, políticas y procedimientos de la organización de los clientes y de los requisitos externos que derivan de factores del sistema y esto se puede hacer tanto requisitos legislativos como requisitos. eh, También tenemos los requisitos de dominio que tienen que ver con el dominio de la aplicación y características de dicho dominio.
Eso también se tiene que tomar en cuenta en lo que es el alcance del problema, las características de lo que se quiere proponer y hasta dónde va a llegar la propuesta y hasta dónde está el ambiente o el contexto donde estamos estudiando. Por supuesto, también existe para realizar esto las técnicas de recolección de datos, donde podemos utilizar técnicas como diagramas del área del sistema, diagramas de flujo, donde se pueda recopilar información y hacer la representación gráfica del flujo de los datos para entender mejor el sistema actual. Para eso podemos utilizar entrevistas para recopilar información, revisar material bibliográfico, encuestas, también realizar encuestas, cuestionarios que nos permita entrar en contacto con el usuario y poder recopilar esa información. Una vez que la recopilamos, podemos entonces planificar lo que es la resolución de cómo vamos a implementar de acuerdo a lo recopilado en las entrevistas, en los cuestionarios, que son las técnicas de recolección de datos. También podemos hacer un análisis de documental, leyendo actividades como con las actividades, mediante el uso también de material bibliográfico que nos pueda ayudar en definir la solución de la situación y utilizar la técnica DOFA que nos permite organizar la información por debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y nos permite visualizar mejor lo que es la situación que estamos estudiando y luego hacer una planificación de cómo vamos a diseñar nuestro sistema para cubrir estas necesidades. Por supuesto, podemos usar diferentes tipos de técnicas de diagrama de situaciones. Tienen este material en el aula virtual, lo pueden visualizar, leer qué es lo que es la unidad 1, cuando dice contexto de un sistema de información, y también tienen el video que está en YouTube aquí de las etapas para realizar su actividad sumativa número 1, la cual está en la unidad 1, que consiste en desarrollar una nota corner, deben descargar la planilla y desarrollar esta nota corner bajo los requerimientos, los, y las instrucciones colocadas en la tarea. Y como se lo dije en la anterior actividad síncrona, cumplir con los criterios para la evaluación que están indicados perfectamente aquí en la tarea. Entonces, espero entonces cualquier duda pueden realizarla en zona del foro de vida. Entonces, sus aportes para para esta actividad número. Gracias por su apoyo.